buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Vamos que se puede. ¿Usted cree que a veces la vida le ha tocado duro, que se ha caído, que se ha tenido que levantar muchas veces? Bueno, el hombre que tenemos invitado a continuación es un hombre que tenía su local, todavía lo tiene, pero en una situación completamente distinta, en la Plaza Italia, en un barrio maravilloso, la antigua Fuente. Y no solo tuvo que sobrevivir el estallido social, sino que la pandemia, constantes ataques de violencia, y sin embargo sigue adelante, sigue endeudándose, sigue trabajando, sigue luchando por sus trabajadores, por su gente, por su familia, por su local y por recuperar el barrio. Una historia realmente increíble que he tenido la suerte de conocer un poquitito y que hoy quiero compartir contigo para que siempre sepas que aunque las cosas vayan a estar difíciles, siempre se puede. Así que, una vez más, vamos que se puede. Comenzando un nuevo programa aquí en Agricultura TV. Fui al dentista hoy día, entonces tengo como la mitad de la boca medio... No es que me crea Sylvester Stallone ni nada, pero tengo aquí como la... Así que les pido disculpas si de repente como que estoy hablando medio raro. Pero había que ir al dentista, así que compadre, le pido disculpas, pero le doy la bienvenida a don Carlos Siri. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, pues bien. Muchas gracias por invitarme. Placer de estar aquí contigo. Tuve la suerte de conocerte en toda esta campaña de las elecciones que estábamos por el borrador de la Constitución. Nos conocimos en un grupo que no era muy... A ver, si bien tenía la alegría de que estábamos luchando, pero eran no más víctimas, habían historias muy duras y tuve el placer de conocerte un poco más y de encontrar y ver esa grandeza y esa fuerza que tú tienes y por eso le pedí a la radio si te podíamos invitar para hablar, porque de eso se trata este programa y el nombre, el Vamos que se puede, es porque todos nos caemos en la vida, pero no todos nos levantamos o no nos levantamos lo suficientemente rápido. Y usted ha sido un hombre, compadre, que se ha levantado y se levanta y sigue luchando y sigue dándole, y no solo por ti, sino por otras personas, así que por eso quería agradecerle que esté hoy con nosotros. No, muchas gracias. La verdad es lo que quizás estamos haciendo nosotros ahí en el barrio es Levantarse. es levantarse. En el fondo estamos haciendo patria en realidad, porque todo lo que es el barrio Plaza Italia y todo lo que es la parte de lo que, bueno, la mal nombrada zona cero, que a nosotros no nos gusta que nos digan así, pero desgraciadamente Sí. es donde todo quizás empezó. Somos 5 barrios. Ahí está el barrio Bustamante, con su gremio. Está el barrio Plaza Italia, de donde yo soy el presidente del gremio de comerciantes. Está el barrio Bellavista. Está en la Galería de los Músicos, que es toda la parte del Crown Plaza y hacia Claro. atrás. Está Las Tarrias y está el barrio Bellas Artes. Todo eso es zona cero. Zona cero no es la plaza nomás. Ah, perfecto. Todo eso es zona cero. ¿Y cómo se vivió el estallido? Porque, bueno, tú tienes la antigua Fuente, además es una empresa familiar, o sea, no es lo mismo, no es cualquier lugar, ya es parte de tu familia. Cuando tú eras chico, estaba leyendo, iba a la caja y estaba ahí, entonces es como... Yo creo que en la vida uno puede tener negocios, pero hay ciertos negocios que ya son parte de la historia de la familia. Ahí te estamos viendo en el local. ¿Cómo se vive cuando te afectan algo que además es parte de tu historia, de todo lo que has vivido? Mira, sociológicamente siempre han definido que cuando a alguien le atacan o a personas o a un grupo de personas le atacan lo más íntimo, lo que más quieren, es cuando se ponen más... Y yo creo que eso nos pasó a nosotros como familia. ¿Sí? Sí, porque en el fondo a nosotros nos quitaron, y no, o sea, hablo por mi familia, pero yo creo que hablo por toda la gente de Zona Cero, a nosotros se nos arrebató la vida que teníamos. Con las cosas buenas y malas, pero se nos arrebató.
y se nos tomó casi como un daño colateral. Desgraciadamente, mira, yo cuando empieza todo este estallido, chuta, cuando me acuerdo, no sé si me emociona o me da rabia. Una mezcla, yo creo, Sí. sí. Pero está bien, Eh, hay que votarlo. Cuando empieza todo esto y se hace ¿te acuerdas cuando se hizo el copamiento de Carabineros por el intendente de la Sí, sí, época? sí, Ya. Que después lo querían acusar constitucionalmente. exacto. Ya. Se hizo una comisión que investigaba esto en el Congreso y fuimos invitados nosotros como a testiguar, Exacto. como testigos. Dimos nuestro testimonio y nunca se me va a olvidar en la vida, y me lo voy a llevar a la tumba, aunque digan que uno puede ser vengativo, pero es que uno no tiene que olvidar ese tipo de cosas, es lo que yo creo. Estaba el diputado Ibáñez de la Quinta Región y en una conversación que se empieza a dar nos dicen, bueno, es que ustedes son el daño colateral. ¿Qué tipo qué escala moral tiene un tipo adentro de la cabeza para que te diga que tú eres el daño que tiene que suceder y que lo siento Exacto. mucho? Y Y que además no hay ningún apoyo, no hay ninguna ayuda que se dé, porque además, ok, si eres el daño colateral, perfecto, hubo un daño, arreglemos ese daño. Vamos en ayuda claro, y reparémoslo. exacto. Y no es así. Hoy En el día, fondo no, quedaste abandonado, quedaste solo, sí, porque, pues. porque uno dice, y vivimos un proceso, y nosotros nos tocó estar en muchos lugares con mucha gente, y siempre leíamos y veíamos que la gente quería igualdad y justicia y derechos. Sin embargo, tú perdiste todo eso. Sí, porque aquí lo que se dio en la zona, y que es bien duro decirlo, pero yo creo que es la triste realidad, es que aquí venía un grupo de civiles. Porque tú cuando conversas todo esto y dices, no, pero es que le echan la culpa a Carabineros, que por la represión de Carabineros pasó todo esto. Momentito, aquí llegó un grupo de civiles que se tomó la zona, como quien se toma un fondo en el sur, Claro, ¿no es cierto? Se tomó la zona. ¿Y qué hacían? Elegían quién podía pasar, quién no, ya sea en auto o caminando, exacto. ¿ya? Por lo tanto, empiezan a reprimir todos tus derechos. Eligen quién puede trabajar, quién no. Y al que vive ahí le hacen la vida imposible. ¿Qué es eso? Es represión. ¿A ti Y es te represión. hicieron la vida Sí, imposible? claro. O sea, es cosa de ver nomás las noticias, cuando ya llegamos a un punto álgido que por ayudar a una persona fuimos nosotros el blanco de... Acusando, cuando te acusaron cuando sacaste Claro. Y el rifle a postones. claro, pero es que esa cuestión tiene una seguidilla. Primer viernes le quieren pegar a un tipo y quitarle el teléfono porque había tomado una foto. Y justo él sale corriendo y se pone al lado mío y viene esta turba y yo le digo, oye, trato de parar la cuestión, pues, ¿qué pasa? Y ahí el primer ataque. Ahí fue cuando me tiraron extintores, piedrazos, de todo. Al otro viernes, sin hacer nada, se fueron de hacha al local. Y ahí fue cuando tuvimos que Claro. defendernos y sacar el rifle a Porque postones. también, ¿quién te defiende? Si No, además Carabinero está atado de manos, porque tampoco tiene el apoyo del gobierno para que pueda actuar, porque uno se pone en el lado del Carabinero, uno va y trata de detener, y no es protesta, ahí estamos viendo las imágenes claro. de cuando estabais defendiendo. Tener que llegar a eso porque nadie te defiende es duro, o sea, estar en un país en donde hay policía para el resto, pero tú estás solo. Es como, o sea, es lo más parecido al lejano oeste. Claro, es que lo que pasa es que ahí tú tomáis conciencia que hoy día, y en esa época también, y uno toma más conciencia que para atrás, el Estado te entrega seguridad, sí, pero la entrega a la pinta de él. ¿Qué significa eso? Que el Estado actúa de tal forma que él no salga dañado, Claro, porque que no hay un daño colateral para él. para él, Si el daño colateral está en claro, el otro, bueno, claro, exacto, porque a lo Poncio Pilato. nada más. Entonces, ¿qué pasaba ahí? En esa época, y ahora de nuevo parece que está empezando a pasar, porque es la misma estrategia, dejaban que se tomaran la plaza, la zona, y ya cuando ya está, pero el desparramo, llega a Carabineros. O sea, ya cuando los hechos están consumados. Y Y es Carabinero además llega sin un apoyo del gobierno y sin... ¿Se equivocó Piñera? Pues si Piñera tenía todas las herramientas para hacer esto, Y nos abandonó. y nos abandonó.
nos abandonó porque, ¿sabes qué? Ahora, él es humano y yo puedo entender que él haya querido a lo mejor protegerse. Y está bien, pero hay que tener claro que si uno es el que va a dirigir un país y se sienta en ese asiento, Tiene responsabilidades. claro, Exacto. tiene responsabilidades y tiene que llegar hasta el final. Y es lindo gobernar, yo creo, o sea, yo no en mi vida sería presidente, pero yo me imagino de ser lindo gobernar cuando todo está bien, cuando la economía está buena, cuando todo funciona, seguridad y la gente te aplaude, bien Mm, presidente, pero cuando queda la escoba y hay que tomar decisiones duras, hay que tener los huevos para tomar esas decisiones. Y en ese sentido, no solo él y las autoridades, ¿tú esperabas más de ellos? totalmente. Po. Mira, nosotros hemos tenido infinidad de reuniones con las autoridades del gobierno anterior y ahora con este vamos más o menos a la misma quizás. Y las ayudas se parecen mucho. O sea, al final del día no es muy diferente uno del otro. No es muy diferente uno del otro, excepto que, fíjate que yo diría que hace un mes atrás sí había pasado algo. Y quizás también se dio porque nosotros, quizás me estoy echando muchas flores yo, pero quizás tiene que ver un poco con que nosotros hayamos puesto una demanda contra el Estado, en que de repente empezaron a haber carabineros disuasivos, que quiere decir que estaban antes de que Antes de que llegaran los llegara tipos. exacto. Entonces cuando llegaban los tipos, nada podían hacer, po, porque estaban carabineros ahí ya. Pero ahora de nuevo se están retirando, llegan los tipos y después ¿Y llega quién está carabineros. retirando carabineros ahora? Es que obviamente están los mandos altos de carabineros, pero ellos no se dirigen solos. Sí, aquí ellos también tienen que ajustarse a una política, que es la que emana desde el Ministerio del Interior. Y obviamente emana desde la Presidencia, Exacto. Ministerio del Interior, seguramente el segundo piso de la moneda y todo el cuento, po. Entonces, mira, aquí siempre se sacan los pillos con los derechos humanos. Ujú. Ya vimos las declaraciones de Mico cuando salió y pudo hablar realmente de cómo se está manejando el tema. Nos quedó, yo creo que a todos claro, a toda la ciudadanía. Y aquí la definición de derechos humanos está mal. Porque cuando te hablan de derechos humanos, te hablan de qué? De cómo se controla la represión del Estado sobre los civiles. Exacto. Pero derechos humanos, cuando uno lee la definición de derechos humanos de las Naciones Unidas, que ahí también hay harto paño que cortar para el lado de las Naciones Unidas, pero eso es otro Ujú. tema, los derechos humanos son para todos. Y resulta que aquí se Bueno, vela, de cierta forma se vulneran tus derechos humanos. Tu, claro, tu derecho al libre tránsito, tu derecho a trabajar, a vivir, a estar tranquilo, a la paz. Y, y lo que yo siento que existe es que el delincuente, bueno, lo hemos hablado mil veces, mm, y una de esas fue, por ejemplo, mi trabajo en la ley Tamara, porque era muy barato delinquir. Y es barato delinquir, porque si yo voy y quiero destruir un local y voy a protestar y a quemarlo, nadie me puede hacer nada, porque yo tengo mis derechos humanos. Entonces, si dentro de esa protesta yo estoy con una molotov o yo estoy haciendo algo y llega un carabinero y de alguna forma para quitarme la molotov o algo me golpea, yo me voy en contra del carabinero. Pero, ¿qué estaba haciendo yo ahí en el primer lugar y por qué estaba ahí? o sea, ¿por qué llega Carabineros? Esa es la Exacto. pregunta, ¿no es cierto? Pero Carabineros no puede detener eso. Exacto. Que tú eres un claro ejemplo de ese abandono, en donde nadie te podía defender porque para defenderte había que atacar a las personas que te venían a atacar. Ahora mira, eso sí que aquí hay un tema, porque yo creo que aquí mucho se ha jugado con el lenguaje también. Es por ejemplo cuando dicen posverdad. Posverdad es mentira. ¿Ya? Porque la verdad es la La verdad. verdad es la verdad y la mentira. Posverdad es como la verdad arregladita para Claro, que quede pero al bien. final es una Claro. mentira, porque te quiere te quiere encauzar para otro lado en donde la verdad te llevaría en forma directa. ¿Ya? Entonces, aquí se ha jugado mucho con el lenguaje. Entonces, aquí se ha armado una confusión con el tema de los derechos humanos y el rol del Estado respecto de tener de tener el monopolio de la fuerza para poder generar orden. Entonces, aquí más encima, eh, llega gente que está dirigiendo este tema, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos, en que siempre están todos
en el lado de los civiles y sacándole fotos a medio mundo y a los carabineros, pero Claro. no sacando fotos de lo que están haciendo los civiles. Del daño que los civiles están Exacto. causando. Por exacto. ejemplo, una modificación que yo creo que debería tener el Instituto de Derechos Humanos, que debería haber un contingente que está con los civiles y un contingente que esté trabajando con los carabineros, para que estén velando en ambos lados, para que se vea la realidad, el contexto en que se están dando las cosas. Y no estoy diciendo que carabineros tengan que atacar a las personas, pero sí carabineros tienen que reprimirlos rápidamente. Tienen que reprimirlos porque imagínate si nosotros... O sea, si esto pasara en Estados Unidos, se acaba en 2 segundos. O sea, mira, ¿qué pasó en Francia con los chalecos amarillos? Ah, claro. Al final los reprimieron rápidamente. Exacto. Porque uno no puede dejar que... O sea, si tú dejas que se arme una batalla porque empiezan a decir, no, es que exceso de fuerza. Mira, pues, mira. Exceso de fuerza. ¿Qué te pasa cuando veis eso? Bueno, ahí estábamos dispuestos a todo también nosotros. Y ¿Sí? eso te empieza... ¿Sabes qué? Es como si alguien te agarrara acá y te arrastrara hacia la barbarie. Porque veis que es ¿Tú la única sentís que salida. empezaron a despertar ese lado oscuro que todos tenemos? Claro, porque también ahí, si los gallos entran al local, nosotros estábamos dispuestos a todo. Y nosotros estábamos ahí. ¿Tú estás ahí en ese momento ahí adentro? Estaba mi primo, mi hermano y yo. Los tres, defendiendo el local. Sí, a lo que viniera. Y si ahí entraban, y mira, y gracias a Carabineros, eso no prosperó. Porque dentro de toda esta cuestión que podamos hablar de que Carabinero está dirigido, pero Carabinero era el que nos llegaba a apagar el fuego. Y ese día nos trataron de incendiar 3 veces. Esa no es una. Esa es 1, 2 y 3. ¿Y por qué, siendo que tú no eres una persona que tenga una relación con el gobierno, tú te preguntáis por qué yo? ¿Por qué mi local? Además, ¿qué daño hacía? Los manifestantes... Sándwich ¿Sí? más ricos ¿Sí? que hay, la gente buena onda, un lugar bonito, un lugar de todos, un parte importante del barrio. Los manifestantes me lo decían y me lo gritaban, sapo. Y me lo gritaban ¿Y por qué por sapo? porque, mira, resulta que acá, todos estos cabros, y aquí es un mensaje para ellos, ¿ah? Es un mensaje para que ellos, por favor, piensen bien esto. Porque ustedes, a todos estos chiquillos los están ocupando, los están utilizando y les están prometiendo un futuro mejor. Y yo les apuesto a todos, les apuesto mi empresa, de mi familia, que en 10 años más van a estar igual o peor si es que esto sigue avanzando. Porque ellos los van a ocupar, los están ocupando como soldaditos, Claro. les están dando, los están acogiendo, como dándoles importancia, llevándolos a cometer actos que son totalmente en contra de cualquier valor civil. Y de cualquier lógica, además. Claro, Sino... y esta misma gente, y no solamente los chicos, sino que además los que los dirigen, que son gallos viejos ya, que tienen otros fines políticos, porque la desestabilización de un país, la violencia, ellos han sacado frutos de esto, desestabilizaron un gobierno, bueno, hoy están en el otro lado, pero... Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el por sapo? Porque resulta que la primera vez que me atacaron, cuando me cayeron encima, porque yo no quería que entraran al local, quedó todo filmado. Entonces, ¿te acuerdas de esa imagen romántica del luchador social? Ah, perfecto. ¿Qué pasó con el luchador social? ¿Qué pasó con el luchador social que tuvieron el descaro de llevarlo al ex Congreso Nacional y hacerles una ovación? ¿Qué pasó con ese luchador social que siempre actuó así? Ahí se vio la verdad. Se vio la verdad de lo desalmados que son. Claro. Se vio la verdad de lo cobardes que son. Todo eso. Ellos encararon en el fondo, mira, en este país y en el sistema que nosotros tenemos y por el cual abogamos, que son las libertades, desgraciadamente nuestro sistema de las libertades atenta contra sí mismo, porque deja que cualquier ideología totalitaria también se pueda manifestar y expresarse. Exacto. ¿Correcto? Por lo tanto, eso se traduce en esto. En una que tienen la libertad para... claro, entonces incluso te dicen, bueno, yo hago lo que quiero. Y ahí es cuando viene la respuesta de uno. Dice, sí, pero lo que tú quieres hacer me está haciendo daño a mí claro, y va en contra de lo que yo quiero hacer. Y no solamente eso,
perfecto, haz lo que tú quieras, pero asume que en este caso eres un delincuente. Y esa weá les provoca un cruce de cables que les queda la cagada en la cabeza. Porque los gallos se quedan pensando, sí, perfecto, pero asume que eres un delincuente. Sí. Y asume la responsabilidad de ser delincuente. Y aquí quiero saltar a otro tema rápidamente, porque cuando esta persona asume la responsabilidad de ser delincuente, porque sigue haciendo lo mismo, así que yo supongo que lo asume, y cae preso, no es un preso político, es un Es un delincuente. delincuente. Así que, Esa era mi pregunta que venía ahora. ¿Qué te pasa a ti cuando un delincuente, claramente alguien que es capaz de hacer eso es un delincuente, después se escuda en este título de preso político y tiene un grupo de personas pidiendo la libertad y terminan siendo como las víctimas, como que nosotros somos los malos de cómo tenemos a estas personas que son presos políticos por pensar distinto supuestamente, siendo que son delincuentes? mira, por eso mismo, por lo que digo, por el sistema que tenemos de las libertades. Pero ahí, y ahí hay que ser el punto, porque justamente esa es la retórica que nos han tratado de meter para tratar de justificar un montón de cosas. Cuando te dicen, cuando se hablaba de la violencia, por ejemplo, y de todos estos actos violentos, y empezaba Camila Vallejo, y aquí no estoy mintiendo, porque Amaro Gómez Pablo le hizo la pregunta fuera del Congreso, y ella se incomodó totalmente y salió al empate. Y no es violento que te tengan con una deuda del CAE, y no es violento que... Claro, Oye, pero, oye, la- eso no es lo mismo que entonces vayamos y que, perdona la expresión, pero entonces que caiga el que caiga, po. Eso es eso. Lo otro es un tema de orden político, exacto. que es un tema que se ordena en otro ámbito. Claro, y que al final del día, claro, uno es víctima de la circunstancia y todos somos consecuencia de nuestro pasado y de nuestra historia. Entonces, claro, hay gente, y tenemos deuda y tenemos problemas, hay gente que tiene enfermedades, hay gente, o sea, todos tenemos nuestros demonios, tenemos nuestros problemas, pero no por eso yo voy a sacar mi rabia en alguien más, ¿cachai? No puede ser, es ilógico. Claro, entonces ese es el tema, y aquí se está atentando contra los valores civiles en forma heavy, porque los valores es lo que nos sostiene como sociedad. Y no estoy hablando de que solamente estemos, cuando se habla de valores, se piensa, no sé, en los católicos, en en los cristianos, que son de distintas iglesias también. No, hablemos de los valores sociales que tenemos que tener, que es cómo nos respetamos unos a otros. Bueno, hay una frase de Benito Juárez que a mí me encanta, que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo creo que eso es clave. Es clave. O sea, el respeto al derecho ajeno. Yo puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando lo que yo quiera no te afecte a ti. Cuando lo que yo estoy haciendo, si yo quiero salir aquí y gritar y protestar y eso no afecta a nadie, no hay problema. Si yo empiezo a romper cosas y rompo una vereda que después una señora con discapacidad se va a tropezar, se va a caer, si le quema un local a alguien, ya estoy afectando a la otra persona y no estoy respetando el derecho ajeno, por lo tanto no estoy viviendo en paz. Estoy declarando la guerra. Exacto, exacto. Y eso habla del egoísmo, en el fondo, del egoísmo que entonces empieza a imperar, porque al final entonces yo hago lo que necesito yo nomás. Y eso es lo que nosotros tenemos que destruir. Y yo creo que los ciudadanos en este domingo nos manifestamos en contra de todo eso. Nos manifestamos en contra del egoísmo en el fondo. Claro. Porque, ¿qué dijimos? No a más problemas, no a un proyecto de constitución que claramente no resuelve las cosas, sino que las va a agudizar en términos sociales. Y eso fue súper importante. Pero eso, ahí se produjo un punto de inflexión desde la dirección en que llevábamos y está bien. Pero hoy día quizás estamos entrando ahora en el terreno más complicado y más duro, porque a raíz de esta votación que fue un 62% de gente que dijo lisa y llanamente para lo que me están ofreciendo no estoy disponible, esas personas igual hoy día tienen los mismos problemas de siempre. Y peor, perdón, Sí, peor. y peor. Porque hoy en día estamos frente a una inflación,
acaban de subir las tasas de interés, o sea, el sueño de la casa propia está cada vez más lejano, va a venir un desempleo, vamos a tener una crisis. Lo que pasa es que este gobierno, el Banco Central está tratando de contener todo, intervino el precio del dólar, ha hecho una serie de cosas como para mantener, pero llega un momento en que ya no se puede aguantar. Si esto es como tratar de mantener 10 litros de agua en un bidón de 5. Exacto. Y mira, aquí yo siempre la discusión que he tenido y al final que tenía con estos cabros de repente, porque al final en tanto tiempo algo socializáis con ellos de alguna forma. ¿Terminaste conversando con alguno? Antes sí, ¿Sí? antes sí, antes ¿Y sí. qué te decían, por ejemplo? No, no, que nosotros estamos luchando por usted. Y yo dije, tú no estás luchando por nosotros, nos estás perjudicando. O sea, pero él no entendía que ir a quemarte y ir a hacer Es que daño. de eso todavía no lo hacían, Ah, era antes. fue justo antes. Si nosotros de repente habían cabros que estaban mal y nosotros los entrábamos al local, no los dejábamos botados en la calle. Dios Si mío. siempre hemos tenido ese espíritu, pues si somos personas, Obvio, obvio. y son los valores que nuestros padres nos han inculcado, además, nuestras familias. Entonces, cuando tú ves a alguien que está en un problema y que está realmente mal, nosotros lo hemos tratado de ayudar siempre. De hecho, no decirte más, ¿cuándo fue? ¿El lunes fue o no? Cuando empezó todo el show ahí, no me acuerdo, uno de estos días, un viernes, mira, ya estoy que Carabineros tiró este gas lacrimógeno, había unos chicos hechos pedazos afuera por el gas lacrimógeno, los entramos al local. Dios Y mío. algunos no querían como, porque nos tienen mal, así yo sé, pues. Igual entraron. Y los ayudamos, y al final son personas. Porque los valores que nosotros tenemos que sustentar están por sobre las ideologías que tengamos. Bueno, eso es lo que hemos hablado y muchas veces de que aquí hay que sacarse la camiseta de la ideología y ponerse la camiseta de ser humano y de compartir y de mejorar y de trabajar juntos. Da lo mismo si pensamos igual o pensamos distinto. Ahora, cuando empieza el estallido, ¿tú pensaste que iba a durar tanto tiempo? ¿Pensaste que quizás, ok, está este estallido, se va a controlar y vamos a volver a la normalidad? Porque en ciertas partes del país hemos vuelto más o menos a la normalidad, pero tú viviste un tiempo prácticamente eterno en donde no tuviste paz. Mira, yo creo que en mi vida esto ha sido lo más complicado que he tenido que enfrentar. Porque aquí no solamente hemos tenido que cuidar lo nuestro, sino que además es cuidar lo que es el patrimonio de nuestras familias y de nuestros padres. ¿Cachai? Ha sido súper complicado porque hoy día los que estamos dirigiendo este local nos sentimos responsables al final de los resultados. Claro. Y cuando tú tenés a tu papá llamándote por teléfono, oye, sé que necesito plata para esto, oye papá, tenme un poco de paciencia. Bueno, esa weá te parte el alma. ¿Tu papá ha ido al local? Ha ido. ¿Y qué pasa cuando tu papá va al local? Él como que se queda mirando, si esto no... Se queda mirando un poco, conversa con la gente porque a él lo quieren mucho. No, porque además para que la gente quizás no sabe la historia, tu papá y tu tío en el año 56 compran este local. No, ellos llegan a trabajar ahí. Llegan a trabajar. Llegan a trabajar. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, el socio que tenía el señor Mazzoni en esa época... Ajá. Familia además italianos. Sí. Que compran una fuente alemana. Lo que pasa es que ellos eran una sociedad masón que se llamaba Colombo y Compañía. Perfecto. Que eran italianos también. Ajá. Y había un chileno entre medio, pero no me acuerdo. Pero se llamaba Colombo y Compañía. Y ellos llegan a trabajar ahí primero. Claro, y Colombo y Compañía se estaban separando entre ellos. Ya. No sé qué habrá pasado. Y justamente Mazzoni en esa época, Bruno Mazzoni, conocía a un tío abuelo nuestro, o sea, tío de mi papá y mi tío. Y mi papá y mi tío habían salido recién del colegio. Y mi abuelo, digamos, el padre de ellos, mi abuelo, les dice, bueno, ¿qué van a hacer? Porque en esa época, ¿qué van a hacer? ¿Van a estudiar? ¿Van a trabajar? No, vamos a trabajar. Ya, ok. Y justo se da la coyuntura de que Bruno Mazzoni habla con el tío Santiago Ravera se llamaba el tío,
Y le dice, ¿sabes qué? Él le dice, conversando seguramente, sí, mis sobrinos ahora van a trabajar, qué sé yo. Y él le dice, oye, porque yo necesito a alguien que me ayude en el local. ¿Por qué no me los mandáis? Y se fueron para allá. Y trabajaron con Bruno Mazzoni desde el 57 hasta el 60 que se asociaron. Porque primero trabajaron y claro, después terminaron asociados. claro, Perfecto. porque ellos en el fondo iban a trabajar y después ellos ellos iban a instalar su negocio, solos. Ok. Y a Bruno Mazzoni le gustó cómo trabajaba. Claro, dijo, en vez de que estos se me vayan y hagan la competencia, Y él estaba trabajan bien, solo. mejor lo... Ah, perfecto. Entonces ahí es cuando se hizo la sociedad. Y partió la sociedad que se llamaba, en esa época empezó como Bruno ¿Y el Mazzoni. local se llamaba Fuente Alemana en ese En entonces? esa época, sí, pero todavía decía, yo me acuerdo haber visto escrito en la lista de precios la predilecta. La predilecta. Sí, porque el nombre original era Fuente de Soda la predilecta. Los alemanes que iniciaron el negocio le Le habían puesto pusieron... así, Y le decían la Fuente por Alemana la por la proximidad al monumento de la Fuente Alemana. Porque el local, el Era la primer... predilecta, en el fondo, el Sí, nombre original. sí, sí, Y después vino la Fuente Alemana. exacto. ¿Y tú desde chico siempre estuviste metido en el local? ¿Fue parte O de... sea, yo siempre iba, porque ¿Te de gustaba estar cabro en la caja, chico. Ley? Lo que pasa es que cuando nosotros salíamos de vacaciones al colegio, ya cuando Ya. era un poco más grande, ¿Había que trabajar? mi papá necesitaba a alguien que reemplazara en la caja y Claro. íbamos a trabajar nosotros, po. Iban mis primos, iban mis hermanos, todos, po. Íbamos todos a trabajar ahí. ¿Y tú sabías cuando chico que cuando grande iba a terminar involucrado ahí o pensabais que iba a hacer Fíjate que otra nunca cosa? lo tenía muy claro y mi papá, fíjate que, ¿Qué tenías ganas de cuando chico decías que voy a hacer cuando grande? chuta, ahí entramos en otro ámbito porque yo nunca creo que supe qué quería hacer. De hecho, yo la primera vez que cuando doy la prueba, yo doy la prueba, en esa época era la prueba de aptitud Sí, académica, la misma época mía, ha cambiado como 3 nombres, pero yo di la prueba de aptitud claro, también. Sí. oye, y yo dije, voy a ver para qué me da el puntaje, Dijiste, pues voy a darla así sin saber. porque no tenía claro qué iba a hacer, po. ¿Y ahí para qué te dio? Ahí quedé en construcción civil en la Universidad Católica Chócale. Yo también entré a construcción civil en la Universidad Católica. y no terminé. Duré menos que... Tampoco... Chócale. Tampoco. Duré menos que Abrazo Suegra. Sí, y la verdad que es una carrera súper bonita, pero yo me acuerdo que llegué a la etapa en que había que hacer la práctica, ¿Ya? en obra gruesa se llamaba, y cuando hice la práctica me di cuenta al tiro que no era Que por no mí. era lo tuyo. Igual yo dije, no, tengo que seguir, Porque había que terminar, obviamente. claro, había que Claro. terminar, pero sabéis que eso es andar a contrapelo, y en esa época, y yo creo que tú lo tenés bien claro, en esa época tú no te decían, es que tengo estrés. No, no Oye, existe. tenías que salir adelante En mi nomás, época po. no había estrés ni había bullying. Palabras que hoy se usan mucho, ni Claro, había depresión, claro. que creo que es malo. O sea, si alguien tiene depresión, tiene que aceptarlo, tiene que tratarse, el bullying no es bueno y el estrés tampoco. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una época en donde los hombres no lloran, no hay depresión, no hay estrés, y hay Exacto. que darle y no había otra. Claro, no había otro. O sea, uno se puede sentir orgulloso de eso, pero yo entiendo también los problemas que trae, porque hay gente que realmente se Exacto. hace pedazos en el camino. ¿Y Pero qué nosotros, pasa cuando bueno, de construcción? yo un día, yo llego y me salgo de la cuestión. Y no le había dicho nada a mi papá. Y cuando le digo, mi papá me dice, ya, ok, ¿y qué voy a hacer? Bueno, no sé, pues yo creo que tengo que estudiar algo. Ya, pero acuérdate, me dijo, esta es la última oportunidad que tenés. Ajá. Así de claro. Porque uno en la vida, me dice, cuando empieza algo lo tiene que terminar. Así eran los viejos antes, claro. Sí, y ¿sabéis qué? Esa cuestión me quedó un eco adentro de la cabeza que nunca más se me quitó, gracias a Dios quizás. Y por eso cada causa que tú te metí es hasta el final. Yo creo que sí, porque además en las causas sobre todo es porque uno se siente identificado valóricamente. Entonces es más heavy. Porque cuando tú te identificas en algo con los valores, que van más allá de la idea, sino el objetivo final, tú en el fondo, ¿por qué vives? Porque querías salir adelante en ciertos valores, en cosas en que afirmarte y que sean cosas buenas para todos. Entonces, en estas causas, nosotros, por ejemplo, yo la primera causa que participé
fue en Primero las Víctimas, que Ajá. fue lo que se presentó como norma Y constitucional. que la agarraron así y la tiraron para... Claro, y me dio mucha rabia, Sí. pero ¿sabes por qué? Porque ¿Y qué haces con esa rabia? no, Esa, sigo trabajando esa la nomás, usáis para seguir trabajando y para decir, ok, seguir si no trabajando. funcionó acá, voy a seguir haciendo... Exacto, porque mira, me dio harta rabia porque resulta que, a ver, ¿por qué fracasó esta constituyente? Yo creo que hay dos puntos claves aquí. Uno, por la actitud que tuvieron. Una soberbia... Sí, y una mala educación, Sí, sí, digámoslo así, hubo mala educación ahí. de decir la pelota es mía. Y yo... Claro, ¿no? Y ofenderse entre ellos, Sí. al final. Y después, el realmente no haber escrito una constitución que nos representara a todos y que realmente fuera algo que nos va a guiar, porque, Lo que el 80% salió a pedir, la casa de todos. exacto, Sí, eso es lo que... Eso fue el primer, el exacto. plebiscito de entrada. El apruebo y el rechazo al principio fue la casa de todos. Y yo me acuerdo que yo tuve el honor de que me invitaran a participar y ser uno de los voceros de Primero las Víctimas, en donde presentamos una iniciativa de norma en de qué se trataba esto. Que hoy día nuestro país está, digamos, bombardeado y campean la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, la violencia civil, todo eso campea. Entonces, cuando tú te ves expuesto a todo este tipo de cosas, las víctimas no tienen ninguna ventaja en nada aquí. Y lo que nosotros pedíamos es que se plasmara como un derecho fundamental La víctima, la protección. la protección y que el Estado fuera responsable de la seguridad ciudadana. Porque, mira, y la anterior tampoco lo dice, con la palabra responsable. Y esa palabra es muy importante, porque cuando el Estado aparece como responsable, Ujú. que hoy día en este texto y en el anterior aparece que el Estado tiene el deber, tiene que garantizar, ocupan todas esas palabras, Pero no la pero no responsabilidad, responsabilidad, exacto. porque tú, bajo esa perspectiva y bajo esas palabras, el Estado puede implementar distintas estrategias para hacer esto y lo está haciendo. Ahora que si llega a buen o mal resultado, eso es otro tema. Claro. Entonces, el Estado no es responsable del resultado. Y aquí nosotros pedíamos que se hiciera responsable del resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tiene que implementar las estrategias para que la gente viva en paz y con seguridad, además, las personas que tengan algún tipo no sé, pues de afección respecto de su seguridad, Ujú. el Estado tiene que apoyarlas. ¿En qué sentido? Y este es el sentido. No solamente estoy hablando, por ejemplo, el caso de esta chica ¿cómo se llama? ¿De quién? Ah, que a su marido, el cabo Naim, lo asesinaron. ¿Cómo se llama? Ajá. Hoy se me fue el nombre de ella en este Sí, minuto. pero la viuda del Sí, Cabo Naim. Sí, sí. ella, eh, ella, por ejemplo, perdió a la persona que sostenía el hogar en ese minuto, en Exacto. términos económicos, y no Claro. solamente afectivos, Entonces no económicos. tiene, exacto, perdió la entrada económica. Entonces, lo que aquí se pedía es que además se hiciera un seguimiento y un apoyo real de las víctimas. Por ejemplo, que no queden ¿No? Y abandonados. también un apoyo Y psicológico claro, y un porque, apoyo judicial. A mí me pasó de conocer a víctimas que no tenían un abogado, entonces el delincuente lo tiene, el abogado del delincuente llega a un acuerdo con el juez para hacer un juicio abreviado, la víctima nunca pudo querellarse y como no se querelló, no puede ser parte de esa decisión, se arreglan entre ellos, juicio abreviado, 5 años por homicidio, ¡pum!, se fue. claro, ¿cachai? Entonces, primero, no tienen apoyo jurídico Claro. en que te pueda defender alguien. Ni económico, ni social. En términos, después los apoyos como sociales, que son el psicológico, son muy básicos, son muy débiles. Entonces la idea era que hubiese apoyo, primero en defensa para las víctimas, que se creara la defensoría de las víctimas. Después, que existiera todo este apoyo social en términos de un acompañamiento real, ¿ya? Y que ese acompañamiento fuera a lo mejor acompañado también con una ayuda económica por un tiempo, porque a estas mamás que quedan solas, o quien quede solo, que está a cargo de esto y que no trabajaba y que era el tema del puntal dentro de la casa, se le entreguen las herramientas para poder insertarse en el mercado laboral. Porque también, piensa, supongamos que yo soy el dueño de casa,
ya, y mi señora le da la raja, qué sé yo, y ella trabaja y yo me quedo con los niños. Cosa que a mí no me tranca eso. Claro, ¿Ya? ¿no? Está bien, No, porque, porque yo lo haría feliz. ¿cachai? Pero suponga, y de repente tú quedas en esa dinámica, ¿qué hago? Po? ¿Qué hago? Porque a muchas personas le pasa eso, Claro. que se ven, la realidad se te viene como un muro que se te cae encima. Po. Y entonces ahí es cuando el Estado te tiene que ayudar, yo creo, porque es parte de su responsabilidad el efecto que causó esto en tu familia y en ti, Claro. y ser proactivo y entregarte herramientas para poder insertarte. Para poder volver, exacto, pero las herramientas están en reinsertar a los delincuentes y no a la... Tiene que haber para los dos lados. Bueno, te conocí porque nos topamos en No Más Víctimas y en varias oportunidades. Fui testigo de un lindo discurso que dijiste en el Senado frente a senadores y diputados cuando fuimos a pedirles que hicieran un compromiso de lo que a nosotros nos gustaría que estuviera en temas de seguridad en la nueva Constitución. Los 10 puntos que Los 10 puntos que firmaron jefes de bancada y de partidos desde la derecha hasta la centroizquierda. Y vi con atención cuando estabais hablando cómo todos, senadores, diputados, políticos que están acostumbrados a que le hablen, pero te escucharon con atención y muchos de ellos pues se acercaron a felicitarte. Tú tienes no solo la experiencia de haber vivido en carne propia la falta de inseguridad y temas de seguridad, y hay trabajado activamente. ¿Hay algo más en ese sentido? ¿Hay algo más que te gustaría hacer de alguna forma, involucrarte, no sé, en política, en una organización civil, en un gobierno, trabajar con alguien? ¿Te gustaría, viendo que hay algo que es necesario y que hace falta, hacer algo más? Mira, muchos me lo han preguntado, mi familia me lo han dicho, pero mira, yo no creo que no. Creo que yo desde el ámbito que estoy hablando es donde me siento más cómodo, desde la Parte civil. desde la parte civil de las organizaciones civiles que hoy día estamos, digamos, en esto, que hoy día estamos en No Más Víctimas. Así es. Y yo creo que ahí es donde quizás puedo aportar más, porque desde la parte ciudadana, nosotros ser la contrapartida del Congreso, por decirlo de alguna forma, para entregar las necesidades que realmente tenemos. Y en mi caso, Y que sean escuchadas. y que sean escuchadas. O sea, Claro. que esta organización civil y la gente que en el fondo, recordemos que en esta campaña los partidos políticos no es que desaparecieron, pero tomaron un segundo plano, se les cedió incluso la campaña política a las organizaciones de la sociedad civil. Y yo he hablado con varios senadores y políticos, en donde ahora no hay que olvidarse de esa gente, sino que tiene que crearse ese vínculo entre la sociedad civil, los partidos políticos, sacar a los partidos políticos de este pedestal en donde son hoy los políticos, que ellos se acerquen a la gente, que la escuchen y que podamos seguir trabajando, porque si no, no vamos a mejorar este país nunca. Correcto. Y como yo te digo, yo me siento cómodo ahí. Porque la verdad que, no sé, no. Además que mira, siento bien honesto, me gusta mi negocio. Me Exacto. gusta y yo creo que ahí por ahí va mi tema, De no abandonar de no eso. abandonar Exacto. eso. Y Y volviendo al negocio, porque a ti no es que te haya tocado duro, te ha tocado súper duro, porque después de todas esas imágenes que vimos del estallido social, puta, uno puede decir eso fue en octubre, uno ya voy a tratar de arreglarme, vino el verano, uno se endeuda porque hay que arreglar, y viene la pandemia. bueno, nosotros ahí justamente nos ¿Qué pasó endeudamos. ahí? Nosotros nos endeudamos cuando tuvimos que abrir después del tiempo de las cuarentenas. Ahora, hemos tenido el apoyo Banco Estado sobre todo, en que nos prestaron la plata y hemos podido ir renegociando. Porque hoy día, hasta este minuto, nosotros no estamos
no estamos pagando todavía, porque hemos podido renegociar. Pero si hoy día O sea, tuviésemos que empezar... hablándolo en buen chileno, un hoyo grande Ah, de claro, o deuda. sea, estáis hablando ahí de 100 millones de pesos, si no es menor. Claro. Claro, y cosa que vamos a tener, qué buena foto esa. ¿Cómo les dicen a ellas? ¿Tienen las maestras? Nosotros, las maestras, otros le dicen las tías, pero preferimos maestras en Las realidad. maestras. Sí, y ahí de ese equipo, mira, hay Y algunos que ya además no todo ese están. equipo en el fondo depende de ti en gran parte. O sea, de nosotros, Exacto, claro, del empresariado en el fondo. claro. Mira, para que la gente tenga claro un poco y que está bien, yo no es que salga a defender el empresariado, pero en este negocio nuestro, y eso es gracias a mi papá y a mi tío, que ellos inculcaron todos los valores en los que nosotros nos hemos afirmado, Ujú. hay gente que quizás entró y que quizás no terminó en el colegio. Y sin embargo, mira, sin embargo, pudieron comprarse su casa con este humilde trabajo, porque es verdad, porque aquí no hay que ser ingeniero de la NASA ni Claro, nada. alguien que no terminó el colegio. ¿Sí? Exacto. Con este humilde y poniéndole el hombro firme, han podido comprar su casa, han podido educar a sus hijos en la universidad. ¿Qué es eso? Movilidad social, ¿o no? Exacto. Bueno, eso es. Eso es, po. Lo que pasa es que la escalera se sube de un escalón a la vez. Entonces, si una generación no fue al colegio y trabajó y tuvo la oportunidad y compró una casa y mandó al hijo al colegio, la otra generación va quizás poder mejorar la casa, tener mejores estudios, quizás tener un negocio y Exacto. ahí se va avanzando. Uno no puede pretender, Exacto. yo no puedo pretender hoy día tener este programa de radio y, no, pues, quiero ser dueño de la radio. ¿Por qué no soy dueño de la radio? Entonces me enojé con la radio y la voy a quemar. ¿Cachai? Entonces, Ahí está esa Antigua Fuente. antigua fuente. ¿Así está ahora? No, pues, no está así ahora. ¿No? ¿Qué se siente no verla así? Ah, se siente cuesta arriba todo, po. Y somos humanos, pues, pero ¿Qué haces para no darte por vencido? Para seguir adelante, para seguir luchando y porque viene, o sea, viene el estallido social, después viene la pandemia, hay que pedir plata, después hay que pedir más plata, hay que renegociarla, hay que seguir adelante, vienen, la destruyen, la vuelven a destruir y seguir adelante y seguir adelante. ¿Dónde viene esa fuerza, esa... yo creo que viene, a ver, yo creo que de mi familia, porque el espíritu que nosotros tenemos en términos de potencia, las personas, yo creo que viene de lo que te han legado tus padres, Exacto. ¿ya? Mis padres, mi mamá y mi papá, no tienen ni un gen cobarde en su cuerpo. Y Y siempre, estoy seguro que tú tampoco. Sí. mira, yo creo que todavía no les llego ni a los talones, de la Wow. fortaleza que ellos podrían tener. Pero voy en ese camino. Ellos siempre han sido mi ejemplo. Y acá, ¿por qué hemos seguido en esta dinámica? Porque en cierta medida yo también he hecho quizá, y mi vida se ha ido configurando en base a la guía, como te digo, de mis padres, por dónde uno debiera ir caminando, el ejemplo, y porque la vida es así, o sea, es con todo esto es parte de la vida. Y la vida siempre busca la forma de continuar al final. Y si uno ama la vida, uno ama ser un ser humano. Y tiene que ser capaz de ver en eso alto y bajo. A mí cuando hay gente que me dice, no, a mí me gustaría vivir tranquilo, no tener ni un problema, no tener ni una deuda, no tener nada, que mi vida fuera parejita. Yo digo, eso va a pasar cuando te mueras. Sí. Porque eso es el electrocardiograma cuando estás muerto. Es el único momento en que la línea es parejita. ¡Pip! Estáis muerto. O quizás vaya a tener todas esas cosas, vais a estar en tu casa y a estar deprimido, no vais a tener ganas de... Porque la vida es estos desafíos. Ahora, a ti, en estas curvas, te han dado duro, muy duro. Claro. Entonces, por eso es admirable esa fuerza de salir adelante, pero también yo creo que toda la historia que hay en este local... Ahí hay una responsabilidad. Exacto, ahí voy. Ahí Porque hay algo una familiar. responsabilidad. Esto no es algo que tú digas, ya se cerró, se vende, se la plata y me dedico a otra cosa o me voy a otro país, lo abro en otro lugar. Porque te lo pregunté Sí. antes de cámara, mucha gente ha pensado irse del país,
si las cosas empeoran, pero eso para ti no es una opción, porque aquí hay historia. Aquí hay historia, mira, aquí está todo el esfuerzo de mi familia y que todo ese esfuerzo ha sido valorado mucho además por la gente Claro. y por los trabajadores y por todo. O sea, nosotros no solamente cumplimos un rol económico, también cumplimos un rol social. Y todas las No, empresas y además la antiguas, gente, claro, la gente que trabaja contigo, esa foto que vimos hace un rato, donde estaban todas las maestras en la cocina, eh, no son solo trabajadores, son personas, seres humanos que tú eres parte de la historia, de estuviste cuando se compró su casa, estamos cuando ahí nace su y hijo. estamos ahí al medio. Exacto. Y toda nuestra pega está ahí. Porque si tú vieras la oficina donde nosotros, que tenemos nosotros una oficina para no estar en la oficina, es una cuestión, no puede ser más incómoda y está construida para no estar ahí Para que nomás. fuera claro. Porque el negocio está aquí, está ahí, está en el mesón, está en la cocina, está con los clientes, está con tus trabajadores. Y cuando tú estás en esa dinámica, aquí en este negocio, y yo creo que todos los negocios que son de este estilo, uno está trabajando estás con tu gente todo el día, prácticamente, ellos contigo, y tú los conoces. No es como en una empresa gigante, que también está bien, pero en una empresa Claro. gigante, obviamente, la cúspide o el dueño de las empresas, de No la tiene, empresa, no tiene un contacto con alguien, claro, que es una transnacional y está en otro país, está en otra ciudad, está tú no en sabes, otro edificio, o sea, en otro piso del claro, edificio. tú no sabéis quién es el operador de ahí al fondo. Y fíjate que quizá cuando uno estudia eh, programas de negocio y estudias casos, por ejemplo el caso Walmart, todavía siempre me acuerdo de ese caso, que el caballero, no me acuerdo el nombre de él, él siempre De ubicaba a la apellido gente, Walton. Walton. Ajá. Él bajaba y conocía a su gente. Y eso, además, la gente Bueno, se siente a mí me pasaba considerada. en Televisa, el dueño de Televisa, un canal muy grande en México, don Emilio Azcárraga, él iba y entraba a los foros de donde se hacían las teleseries y saludaba a todos los actores, pero saludaba a todos los técnicos, y esa era la gente que hacía su trabajo, o Claro, sea, que trabajaba no solo para él, sino con él, y él quería que se creara eso, de que no es que trabajen para mí, sino que trabajan conmigo y somos un equipo. ese es el tema. Ese es el tema. Y por eso este tipo de negocios, si tú eh, O sea, eso en el fondo es tu familia, es parte de mi es familia. parte de tu familia, Claro. exacto, Sí, claro. sí. No es llegar y bajar la cortina. Y cuando atacaban el local, atacaban las fuentes laborales de todas esas personas, atacaban a todas esas familias, atacaban a tu gente, y por eso tú decías que cuando estabas ahí adentro, tú eres capaz de defenderlo con todo. Claro, sí es eso, es eso. Ahora, siempre se me ha preguntado, porque muchas veces quizás nos han tratado de enrostrar y decir, tú traes a tus trabajadores y lo haces pasar peligro, que aquí, que allá. Nosotros, cuando vemos que hay algún problema, cerramos el negocio, se van todos y nos quedamos nosotros, mi primo, mi hermano y yo. A Y defender además el se ha buque. quedado a veces los jefes con nosotros, pero porque ellos no han dicho jefe, no, yo me quedo, pero bueno, ok, gracias. Pero nunca, y nunca le pediremos a alguno de ellos Que se quede. que se quede, porque nosotros somos responsables de ellos también. Compadre, quiero agradecerte que hayas compartido esta historia. De verdad, si no me dicen que se termina el programa, yo podría estar hablando acá 3 horas. Tu fuerza y tu temple para seguir adelante, yo creo que es un ejemplo de que mucha gente cuando tiene problemas en la vida y falla, pierde un trabajo, pierde un negocio, pierde un estudio, de que hay que levantarse y hay que seguir adelante y hay que seguir luchando. Y muestra de eso eres tú en carne viva, en todo lo que hemos hablado, en todo lo que te pasó, todo lo que hay sufrido y sin embargo seguir adelante. Invitar a la gente que nos está viendo que vaya a la antigua fuente. Es fácil, tenemos que ayudarnos. Tenemos que tratar de recuperar el barrio. Si tiene ganas de comerse un buen sándwich, vaya a la antigua fuente. Va a estar Carlos ahí, va a estar la gente. Mira, disculpa que te Sí, interrumpa, no. pero yo creo que hay algo que representa mucho esto y yo tuve
cuando estuve en la Católica uno tenía que tomar distintos ramos que eran como unos electivos, Sí, ¿te, sí. te acordáis? Y había un electivo que trataba un poco de cosas de literatura y yo lo había tomado como por fácil. Y fíjate que ahí nos hicieron leer unos poemas, qué sé yo, y había este poema Ulises de Tennyson, Ok. ¿ya? Ulises de Tennyson, que habla un poco Ulises de todo lo que ha tenido que pasar y qué sé yo, pero y al final, porque obviamente, acuérdate que en la Odisea Ulises no llega, se va joven, pero Ajá. vuelve de edad, Exacto. adulto Exacto. ya. Y cuando vuelve dice, en el fondo dice, mira, nosotros somos lo que somos y ya. ¿Qué somos? Corazones heroicos, de parejo temple, agotados por el tiempo, por el tiempo y el destino, pero con más fuerza de voluntad, para esforzarnos, buscar, encontrar y nunca rendirnos. Eso es. No digo nada y nos despedimos con esas palabras, amigazo. Un placer, muchas gracias. No, gracias a ti. Y Gracias. nosotros nos vemos en la próxima. Chao, chao.